Retomamos. Vean, quiero añadir una caracterización más estricta de lo que es el predicado. Según la gramática, estamos hablando del 2009-2010, la que está vigente. La penúltima era de los años 90. La noción de predicado está definida en sentido restringido. Yo le tomo eso en sentido estricto. Sé que es una función. ¿Sí? Ese es, a ver, si tengo un marcador tomate, pero parece rojo, no se ve la diferencia. Y función, dice la gramática, en el sentido lógico o matemático. No sé si cuando estuvimos en lógica clásica, al momento de explicar en el capítulo 2, lo que es la negación, conjunción y disyunción, sección 2.1, vimos que esas palabras no y o son funciones. En ese mismo sentido está acá este concepto como definitorio de lo que es un predicado. ¿Sí? El ejemplo que está en la gramática es el siguiente. ¿Sí? A ver, el profesor explica la lección a los estudiantes. ¿Sí? Bien. Veamos. En sentido amplio, podemos dividir esta oración en dos miembros. ¿Cuál es el primero? O sea, voy a dividir esta oración en sujeto y predicado. Sujeto, aquello sobre lo que habla la oración. Predicado, aquello que se dice del sujeto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde trazo la raya divisoria entre sujeto y predicado? ¿Cuál es el sujeto? El profe. El profe. Correcto. Y el resto sería el predicado. Es el predicado en sentido amplio o sentido lato. Pero en sentido estricto, ¿quién me dice cuál es el predicado? Para que se vea esta característica. El predicado es el verbo explica. ¿Sí? Entonces pongamos predicado en sentido amplio y explica es el predicado en sentido restringido, sentido estricto. Voy a explicar qué es una función. A ver, una función es una relación entre elementos de dos conjuntos. ¿Sí? A ver. Elementos de dos conjuntos. ¿Ya? Es decir, voy a dibujar, a ver, dos círculos. Y lo que hace la función es relacionar a uno o varios elementos de este primer conjunto con un elemento, ¿sí?, de el otro conjunto. A ver, por ejemplo, veamos qué pasa con la suma. ¿Sí? La suma es una función, tiene, a ver, verán, esto en matemáticas y también en lógica, ¿sí?,
la expresión que está designando, o que está significando esta función, es incompleta, está insaturada. O si quieren con palabras más vulgares, tiene huecos o vacíos. Puntos suspensivos a la izquierda, puntos suspensivos a la derecha. ¿Y? La suma recibe dos cantidades. ¿Sí? Si es que tengo aquí, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, y acá a la derecha, digamos, tengo 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? La suma tiene que recibir una pareja de números. Si es que a esta función le doy los números 1 y 2. ¿Sí? El primer vacío le lleno por 1, el segundo por 2. La suma a esta pareja, ¿con qué le relaciona? 1 más 2 es 3. ¿Ya? ¿Está comprendido? Entonces, veamos otro ejemplo. Si a esta función le entrego los números 3 y 4, a esta pareja la suma los envía sobre, o los proyecta sobre, 3 más 4, 7. ¿Ya? Eso es lo que hace cualquier función. Es una relación entre elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. ¿Recuerdan? Les expliqué esto en lógica clásica. ¿Cómo se llaman los elementos del primer conjunto? Técnicamente, ¿cómo se llaman estos números? Argumentos, en sentido matemático. Y los que están en el segundo conjunto se llaman valores. ¿Sí? La gramática habla de complemento argumental. Y esto, el hecho de que la Real Academia Española pida prestado a la lógica este concepto de función para definir lo que es el predicado, debería ser un motivo de satisfacción para quienes estudiamos lógica. La lógica al servicio del análisis del lenguaje, como instrumento, ¿sí? Para analizar las oraciones. Eso se lo debemos a Frege, el inventor de la lógica matemática. ¿Ok? Bien, y los lingüistas no pueden prescindir del concepto de función. ¿Ok? Bien, entonces, verán, aquí lo que tengo dibujado aquí en el pizarrón son expresiones que están designando o significando funciones que cumplen esta función simplemente de relacionar. Es el rol o el trabajo de relacionar a unos elementos con otros. ¿Sí? Dados ciertos argumentos, la función le asigna un determinado valor. Y solo uno. ¿Sí? No puede dejar de atribuir, ¿sí? o emparejar. Bien. El predicado es lo que hace eso. ¿Sí? Ahora, veamos. En sentido restringido, explica es una función. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, explica la lección. ¿Qué es la lección? Objeto directo. A los estudiantes, estos son objeto directo. Esto es objeto indirecto. Los beneficiarios o el destinatario, objeto indirecto. ¿Sí? Entonces, hay una acción que sale del profesor, es la de explicar, y eso recae directamente sobre la lección. ¿Sí? El profesor explica análisis gramatical a los estudiantes de cuarto ciclo, ¿ya? Pero esa acción termina en los estudiantes. Es aquí como que da un rebote, ¿sí? El destino final es los estudiantes, pero directamente, por eso se llama objeto directo. Aquí no hay ninguna preposición.
Y la preposición está acá. Okay. Bien. Ahora, eso quiere decir que lo que tenemos es puntos suspensivos. Explica guiones a guión punto guión. ¿Sí? Aquí tenemos esta función, explica a. ¿Qué va en el primer vacío? El sujeto. En el segundo, aquí puntos suspensivos, acá guiones, objeto directo, guión, punto guión, objeto indirecto. ¿Cuántos argumentos toma esta función? 3. ¿Y sobre qué los envía? Según Frege, o la verdad o la falsedad. Aquí hay solamente 2 objetos. Cuando estamos ante un predicado, el conjunto de los valores solamente está compuesto por 2 elementos, la verdad y la falsedad. Eso es Frege. Pero eso es, podemos decir, filosofía del lenguaje. Y no podemos esperar que en una gramática, dedicado por una parte a lingüistas, o a estudiantes de la lengua materna, o a extranjeros, se explique cuestiones filosóficas. Pero, para mí, bueno, es que cuando vamos a la gramática no vamos a aprender lógica. Peor, filosofía del lenguaje. Bueno, filosofía del lenguaje está muy cerca de la gramática, pero entonces, detrás de esto hay una ontología, que es la de Frege. Y la Real Academia no es que podemos decir, es fregiana, no. Pero sí toma prestado este concepto para analizar el predicado. ¿Sí? Entonces, sobre todo esto, por favor, en varias partes aparece lo de complemento argumental. Esto no tiene nada que ver con argumento en sentido lógico como premisas, conclusión, regla de inferencia. Es argumento en sentido matemático. Esto es matemáticas. ¿Sí? Bien. Entonces, esto quería añadir. Está en el resumen que tienen ustedes en el anillado y no quiero saltarme o pasar por alto este punto. Bien, ahora avancemos un par de complementos sobre el atributo y hacemos un pequeño receso. Verán, ¿qué dije que es el atributo? En primer lugar, está designando o significando una propiedad o estado, ¿sí?, del sujeto. A ver, ahora, el atributo concuerda, ¿sí? Esto expliqué de pasada, pero quiero que conste en el pizarrón. Concuerda con el sujeto en género y número. ¿Sí? Género es masculino, femenino o neutro. Número, singular o plural. ¿Sí? A ver, si es que digo, el niño está enfermo. ¿Ya? Tenemos como sujeto de la oración el niño. ¿Qué género es niño? Masculino. Ahora, enfermo, esto es un adjetivo, es el atributo. ¿Sí? Está significa que en este momento, no digo que es enfermo, sino está. En 5 días ya se cura y estará sano nuevamente. Si es que niño está en masculino, el atributo también está en masculino. Si es que en vez de niño estuviera los niños, entonces, ¿cómo debería estar aquí el atributo? Están enfermos. Y si es que es la niña está enferma. Niña enferma. Y si es las niñas están enfermas. ¿Sí? Entonces, eso es variación en género y número. Hay concordancia. Estas dos expresiones tienen que tener el mismo género y número. ¿Ya? Esa es una regla que
me va a ayudar a identificar sujeto y atributo, la concordancia. Y el momento que ustedes escriban, ¿sí?, cualquier texto, y lo principal es el diseño del trabajo de graduación y luego su monografía, no se olviden de esta regla sencillita. ¿Sí? Ustedes saben, a veces pasan camionetas de personas que compran chatarra y con un parlante, ¿sí? Sí. Compro licuadoras, bicicletas, hornos, ¿sí? Alambres de luz quemadas. Ahí hay una falla de concordancia, ¿sí? Alambres, ¿qué está quemado? ¿La luz o los alambres? Los alambres, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Entonces no puede ser alambres de luz quemada. Son alambres de luz quemados. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Ya? Concordancia. Esto es fundamental. ¿Ya? Y obviamente también el verbo. El verbo concuerda en número con el sujeto. Ojo. ¿Sí? Esa es otra regla. El verbo concuerda en número con el sujeto. ¿Ya? Si el sujeto es plural, el verbo va en plural, con la excepción de los verbos impersonales. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué pasa si es que digo... Habrán vacaciones mañana? ¿Ya? Aquí, vacaciones, ese es el sujeto. ¿El sujeto en qué está? ¿En singular o plural? Plural, vacaciones. Y el verbo es haber. ¿Debería estar en plural? ¿Sí? Hubieron fiestas la semana pasada. ¿Sí? Bien. Fiestas, sujeto, está en plural. Parece que aplicando esta norma, lo correcto sería ponerle el verbo en plural. No es que hubo fiestas, no, hubieron fiestas. ¿Es esto correcto? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? El verbo haber es impersonal, ¿sí? No cambia de número, ¿sí? Hay vacaciones, hay fiestas, ¿sí? Aquí hay un grave error que cometen muchísimas personas, ¿sí? Bien, entonces es habrá vacaciones y hubo fiestas. Entonces, esto está mal. ¿Ya? Por ser verbo impersonal. ¿Sí? Bueno, chicos, hacemos un receso.